listé 7 herramientas que son herramientas que para mí, al menos, ustedes pueden empezar a usar ya, indistintamente de si están hace más o menos tiempo en la actividad. De hecho, para mí, yo sostengo que la productividad no tiene que ver con una cuestión de desarrollo, cuánto sabes sobre el tema, sino sobre cómo llevas adelante lo poco o lo mucho que puedas saber. Porque miren, en el equipo hay personas que quizás hace poco o no hace tanto están, pero tienen resultados o tienen un nivel de desarrollo y no tiene que ver con todo lo que pueden aprender en menos cantidad de tiempo, sino que tiene que ver en cómo trabajan. De hecho, Gonza, que es uno de los brokers más productivos en términos facturación, tiempo invertido, ¿no? Y forma en la que él trabaja. Gonza es un ejemplo interesante de que vos de un año a otro, para facturar el doble, no necesitas necesariamente trabajar el doble de horas. Imaginemos el ejemplo de alguien asalariado que trabaja, por ejemplo, 9 horas por día y cobra, no sé, voy a poner un ejemplo ridículo, 500.000 pesos. Para ganar el doble debería laburar el doble de horas o meter horas extras, ¿no? Que se pagan con un porcentaje. Lo interesante de nuestro negocio es que no necesariamente para ganar más hay que hacer demasiadas cosas más. Muchas veces pasa, y esto quizás lo van a ver quienes ya están dando algunos pasos, ¿no? Muchas veces se trata de usar alguna herramienta y hacer algún pequeñito ajuste que te desbloquee una posibilidad. Nosotros cuando hablamos de resultados, por lo general, ¿qué pensamos cuando hablamos de resultados? De la facturación, ¿no? Antes de eso, del billetito ese azul, ¿vieron? Cara grande, que no esté manchado, que no esté con sellito ni nada. Antes de eso hay otros resultados que por la dinámica no los suelen ver ustedes, que tiene que ver, por ejemplo, en cómo me paro ante un cliente, cómo hablo ahora y cómo hablaba antes. No sé, los que están hace un tiempito piensen en los primeros clientes, ¿no? O cuántas preguntas les hago al staff y qué nivel de autonomía tengo ahora, ¿se comprende? Vamos con la primera herramienta. Ubican la matriz, ¿entienden lo que es una matriz? X e Y. La más conocida es urgente e importante, seguro la habrán visto. Vamos a hablar de esa, pero hay una primera herramienta que les quiero compartir que es la matriz esfuerzo/impacto. Y tiene que ver con esto, con saber qué hacer primero. Esto mismo, miren, lo tengo acá, lo tengo mucho, mucho más lindo presentado y se los voy a compartir. De hecho, hice una imagen para después compartírsela. Ustedes anoten lo que quieran, les aclaro, anoten lo que quieran o lo que les haga ruido, pero yo después les voy a compartir material prolijo y lindo para que a ustedes les quede si quieren. La matriz impacto y esfuerzo habla de esas tareas que demandan de vos una determinada cantidad de esfuerzo y que tienen un nivel determinado de impacto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Probablemente diseñar una imagen, no sé, en Canva, es lo primero que se me ocurre, ¿no? Para subir un estado de WhatsApp es algo que a mí me genera un esfuerzo alto, porque no soy muy bueno por ahora con diseñando, y probablemente el impacto que tiene si lo subo sin estrategia sea bajo. ¿Se entiende? ¿Qué puede ser algo de mucho impacto y mucho esfuerzo? Y, por ejemplo, hacer durante 6 meses para alguien nuevo. Yo cuando empecé en la actividad no tenía contacto, no tenía nada, agarré la guía y empecé a hacer llamados en frío. Eso me demandaba mucho esfuerzo porque estaba 9 horas por día sentado, parecía un call center, y el nivel de impacto fue de menor a mayor, hasta que en un momento pude generar una rueda en la cual ya no tenía que seguir llamando. ¿Me siguen? ¿Qué puede ser algo de poco esfuerzo y mucho impacto? A ese es al que hay que llegar. Por ejemplo, ahora que ahora ya pasaron las fiestas, ¿no? Pero saludar a la gente por las fiestas. Si vos ves en las redes sociales gente que se fue de vacaciones o que está de vacaciones, preguntarles, yo te dejo. 5 días mandando mensajes. Bueno, eso te puede representar un determinado esfuerzo, que quizás a veces el esfuerzo es, no digo copiar, pegar, pero
hacer una pequeña personalización al mensaje. Si querés ir un paso más, te armás un guión. A mí me gusta el audio porque le pones intención. Es decir, hola Carla, hola Karina, hola Alba, hola Ale, hola Juan, y después le decís lo mismo, si quisieras, ¿me entendés? La matriz impacto y esfuerzo, a vos lo que te ordenan son las acciones. Por ejemplo, algo que te demanda mucho esfuerzo y te genera poco impacto, deberías tender a dejar de hacerlo. Porque probablemente sea algo que no te genere un resultado. ¿Me siguen? Si hoy yo me pongo a hacer llamados en frío, y no estoy diciendo que no los hagan, ¿no? Si hoy me pongo a hacer llamados en frío en esta instancia, probablemente va a demandar de mí mucho esfuerzo porque voy a tener que ocupar tiempo, recurso, emocionalidad, y el impacto que va a tener va a ser bajo, porque el llamado en frío en un día o en una semana o en un mes te da poco, te genera poco. ¿Me siguen? Algo que demanda poco esfuerzo y tiene mucho impacto es a lo que hay que apuntar. Por ejemplo, saludar. Mandar el plan de los toques que vemos en el RIP. Por ejemplo, le pongo ejemplos pagos. Estimo que todos tienen o están trabajando o van a empezar a trabajar en su base de contactos, ¿no? Bueno, agarrar 20 personas o 10 personas por día, fíjense qué poco impacto tiene esto. Listar 10 personas por día, buscar las redes sociales de esas personas y generar algún tipo de interacción. Comentarle una historia. Si no subió una historia, comentarle el último posteo. Si no subió un posteo, buscar algún reel que pueda hacer, no sé, si yo sé que a Seba es de River, busco algún reel de River, algún meme, algo, pum, se lo mando. Digo, che, lo vi y me viniste automáticamente a la cabeza, pum. Nivel de esfuerzo bajísimo, nivel de impacto y puede ser medio, porque quiere decir que esa persona que va a decir, está pensando en mí. Si esto lo hago una vez al año con Seba, digamos, no voy a ser nunca el chico de la inmobiliaria. ¿Me siguen? Voy a ser el Diego o el nabo que me manda memes de River. ¿Se ve? ¿Se ve? Primera, quiero que reflexionemos sobre algo con respecto a esta matriz de impacto y esfuerzo, que después se la voy a compartir. No todo lo que ocupa tu tiempo, ustedes dedican tiempo al negocio inmobiliario una determinada cantidad de horas. Cada uno, digamos, tiene un nivel de ocupación distinto. No todo lo que ocupa tiempo hace crecer el negocio. Y esto es algo que yo, digamos, no hay un examen acá, ¿vieron? En la facultad digo, si hubiese un examen, esta sería una pregunta para examen, o sea, algo que deberían hacer énfasis. No todo lo que ocupa tu tiempo en el negocio hace crecer el negocio necesariamente. O sea, con esta matriz lo que quiero compartirles es, si ustedes la implementan, esta herramienta, pueden llegar a tener un poco más de claridad sobre qué hacer primero. ¿No les pasa a veces que arrancan el día y el que termina marcando agenda es el WhatsApp o los mails? Segunda herramienta, esta la conocen todos seguro, la ley de Pareto del 80-20. La primera herramienta que les compartí habla de qué hacer primero. Esta segunda herramienta de la ley de Pareto, digamos, habla de dónde ocupar el tiempo. Por si algún colgado de la palmera no lo sabe, la ley Pareto dice que el 80% de los resultados que puede llegar a tener están basamentados en el 20% de las acciones, ¿no? O sea que acá se trata de encontrar, para quienes ya están con un determinado ritmo en la actividad, encontrar cuáles son los aceleradores de la actividad para repetir lo que funciona, y para quienes están dando sus primeros pasos, la sugerencia es acoplarse o hacer su propia experiencia, por supuesto, siempre, pero también copiar lo que quizás otro hace que le está funcionando, porque es muy probable que también les pueda funcionar a ustedes, más allá de que probablemente pueden tener perfiles distintos. ¿Se ve? Si yo desgloso mi 20% y si estoy conforme con los resultados que estoy teniendo, entonces el foco lo tengo que poner en ese 20%. Vieron que acá nosotros
yo siempre hablo de dos tipos de tareas para un broker inmobiliario: las tareas necesarias y las tareas productivas. Las tareas productivas tienen que ver con lo que es netamente comercial. Por ejemplo, tomar un café con un cliente, tomarse tiempo para desarrollar la base de datos. Una tarea necesaria es armar una base de datos. Es una patada armar una base de datos. O no, no sé. A mí, cuando tengo que, bueno, yo ya la tengo armada, pero o cuando la dejas estar y la tenés que actualizar, es un garrón. Pero es una tarea necesaria. Tasar una propiedad. Tasar una propiedad o hacer un relevamiento de un inmueble no es una tarea productiva en sí. Acá me van a empezar a caer los haters en el canal de YouTube. Pero tasar una propiedad como tal o hacer un relevamiento no es una hacer un informe de tasación o un informe valorativo de mercado no es una tarea productiva. La tarea productiva es tomarse 1 hora, 1 hora y media, 2 horas con el cliente, presentarle algo prolijo, algo que dé profesional, algo que esté revisado y justificárselo. ¿Se entiende la diferencia? Gran parte de las tareas necesarias ustedes las tienen delegadas en el staff. Una parte. Hay alguna otra parte que la tienen que hacer ustedes. Por ejemplo, el armar la base de datos. Tarea productiva, desarrollar la base de datos. Si ustedes se fijan, ese 20% que te permite desarrollar el 80% del resultado según esta herramienta de productividad, tiene que ver con las tareas productivas. O sea, hablar con gente, generar contactos. Para un broker inmobiliario, el desarrollo de los contactos es, digamos, gran parte de ese 20%. O sea que la ley de Pareto a vos te da la herramienta, te habilita o te da la posibilidad de entender dónde ocupar tu tiempo. No vas a ocupar tu tiempo en ese 80% que no te genera tanto. ¿Se ve? Sí. Ese 20%, cuando vos lo tengas detectado, tenés que cuidarlo, porque pasa a ser gran capital más valioso. Tercera herramienta, otra matriz. A mí me gustan las matrices. La matriz de lo urgente y lo importante. Lo urgente y lo importante, esta la conocen todos, ¿no? Lo que no es urgente y no es importante hay que eliminar, lo que es urgente y lo que es importante hay que atenderlo primero. Más o menos, esto es bastante popular. Lo que es importante pero no es urgente hay que calendarizarlo. ¿Qué te dice esta herramienta? ¿Cuándo hacer las cosas? Si vos tenés comprometido, por ejemplo, entregar un informe de tasación mañana a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, o sea, básicamente vas a arrancar el día con eso, probablemente, en el peor de los escenarios, para hoy a las 2, 3 de la tarde lo deberías tener terminado, ¿no? Entonces vos, cuando arranques hoy el día, si estás en cero con esa tasación, lo primero que deberías hacer es sacarla. Y si tenés que coordinar visitas, entonces deberías priorizar lo más inmediato, ¿no? Digo deberías, ¿por qué? Porque es muy linda la teoría, es cómoda la teoría, pero no siempre pasa. Ahora, ¿qué hace la mayoría? Van al tuntum. O sea, laburan sobre lo urgente, sobre lo que se está prendiendo fuego ahora. El problema para mí es que laburar sobre lo urgente únicamente es como imagínense, somos 3, 6, 8, ¿no? Como que los 8 estemos en este espacio hablando de los gritos e intentando entendernos. Es imposible, o es muy difícil, ¿no? Vamos allí con dolor de cabeza, puteando, diciendo, che, era un quilombo, no dejan de gritar los otros. Si uno grita, el otro va a gritar más alto, ¿no? Esta herramienta te ordena las prioridades. ¿Cuál es la prioridad para alguien que está arrancando o que está dando sus primeros pasos? Y generar contactos. Y si los contactos más o menos ya los tiene, porque podría pasar que más o menos ya tengan los contactos, el siguiente paso sería tratar de asimilar y capitalizar todo lo que se pueda respecto a los primeros conocimientos de la actividad para abordar esos contactos y tratar de desarrollarlos, ¿sí? No desde la improvisación, sino desde una cierta base en la que te permita al menos responder las 5 o 6 preguntas básicas, ¿no?
de la actividad de un broker para poder generar un desarrollo en ese contacto. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, si voy muy rápido me frenan. Vamos con la cuarta herramienta. La cuarta herramienta es el block timing o bloques de tiempo. A mí me gusta mucho el español y prefiero, si bien y aparte no soy bueno con el inglés, ¿qué quieren que les diga? Somos dos. Somos más de dos igual acá, me parece, pero somos dos valientes. Sí. Los bloques de tiempo es básicamente, te dice, esta herramienta te dice cómo usar la agenda. También está demostrado, hay evidencia empírica sobre el desgaste de energía que tiene el cerebro humano cuando vos pasas de un tipo de tarea a otra. En nuestra actividad voy a poner un ejemplo, ¿no? Estás coordinando visitas para un inmueble, en el medio estás haciendo un informe de tasación, ¿sí? Em, y estás coordinando visitas, estás haciendo un informe de tasación y tenés que hablar con, sí, y tenés que hablar con Marce o con Gus para terminar de cargar una propiedad en el sistema. Son tres tipos de tareas distintas. Vos tenés una tarea quizás de índole cognitiva, ¿no? O sea, que demanda concentración, como puede ser, por ejemplo, también em, leer una escritura. Lo más fácil que es decirle a Gustavo, que para eso está, ¿no? Para eso tenemos al staff, para decirle, che, ¿me ayudás? Pero imagínate que no está Gustavo, que está reunido, que está en la otra oficina. Para no depender de otro, lo mejor que puedes hacer es sentarte vos, ¿no? Bueno, te pones a leer la escritura, tarea cognitiva. Te llega una consulta y tenés que coordinar una visita, tarea operativa, ¿no? Bueno, te fijas en el almanaque en función de tu disponibilidad del cliente. Dar saltos de un tipo de tarea a otra te termina cansando. Uno es, bueno, es abrir el WhatsApp, responder, cerrar y volver a esto. Y probablemente no lo veamos a nivel consciente, pero vas a tener el día mucho más cansado y no tiene que ver únicamente con la forma en la que respirás o si respiras por la boca o por la nariz. También tiene que ver con el tipo de inteligencia que usás. Por ejemplo, cargar una propiedad demanda una parte más creativa, si se quiere. Bueno, ahora yo me doy cuenta, usan inteligencia artificial y está muy bien, pero hay una parte en la que vos tenés que pensar algo distinto para escribir. Bueno, esa es un tipo de inteligencia más bien creativa. Y si vos en el medio estás tratando de leer la escritura, ¿no? O armando un contrato, vas a terminar hecho pomada. Esta herramienta vos te habla de cómo usar la agenda, de cómo ordenar el día para que puedas rendir mejor. Y les digo algo, no hace falta dedicarle 12, 14 horas al negocio para que funcione. Por supuesto, al principio tenés que dedicarle mucho, tenés que hacer mucha fuerza para que la rueda se rompa, la inercia se rompa y vos puedas empezar a tener un negocio que se mueve, ¿no? O sea, empieza el dinamismo. Al principio tenés que dedicarle mucho, pero va a llegar un momento em, en el que, vuelvo a usar el ejemplo de Gonza, ¿no? En el que Gonza no trabaja 12 horas por día. Tiene resultados interesantes, pareciera a veces que trabaja 12 horas por día, pero le encontró la vuelta. Le pongo el ejemplo de él, no sé, pienso en Fernanda, Gaby, o sea, se trata de eh, tener el día ordenado y tener los bloques de tareas ordenados de tal forma que puedas rendir mejor. Sencillamente eso. Em, de hecho, si vos no lo agendás, puede pasar que no suceda. Antes de entrar acá me escribe una persona y me dice, che, nos vamos a juntar hoy por Zoom a las 12 para... teníamos que cerrar algo. Y la verdad que no lo agendé. Bueno, mal ahí. Pero si ustedes tienen la posibilidad de dividir por tipo de inteligencia, ¿no? Y agendarlo, y no hacer lo que hago yo, probablemente el día les va a rendir mejor. Y no solamente eso, ustedes van a terminar menos quemados. Quinta, la regla 135. No sé si les pasó alguna vez de terminar saturados. Y no necesariamente quizá porque hayan tenido un problema con un cliente o algún tema personal.
A veces pasa que terminamos el día saturados porque quizá queremos hacer muchas cosas en poco tiempo. Miren, yo recién estoy mudado y agarro un bolso y vieron el remanente de cosas que te van quedando y digo, bueno, la voy a meter en ese bolso, un bolso medio viejo. Estaba explotado el bolso. Le metí tantas cosas que no lo podía cerrar. Y, y tuve que sacar todo, reordenar. Es como cuando metes la ropa en la valija y la metes así hecha un bollo. No, si está comprobado, y no está comprobado por la universidad, está comprobado por mi esposa, que si vos doblás la ropa bien, si doblás la ropa bien, te entra más ropa. Las remeras, si las doblás así, te entran más. Es increíble que he hecho un bollo. Me refutó mi teoría. 1, 3, 5. Con la mano, mira, lo podemos hacer con la mano. Uno, una tarea grande. El objetivo, el gol del día. Eso que te hizo levantarte y que decís, no me pude acostar sin hacer eso. Les digo algo. Esta conversación, como todos los encuentros que tenemos, tiene que ver mucho con el negocio inmobiliario. Pero puede pasar que esa tarea grande, entre comillas, o esa tarea de suma importancia, puede pasar que no sea algo que esté estrictamente vinculado al negocio. Puede ser obligarse, no sé, a ir al gimnasio o u obligarse a encontrarte con algún amigo que no es un cliente o un contacto, ¿se entiende? Una tarea grande con la que no debería terminar el día sin que lo hayas hecho. Es tu gol, el gol de hoy. 3 tareas que pueden ser operativas o 3 tareas, digámosle, de índole intermedia. Que puede estar vinculado, por ejemplo, a cumplir partes del proceso. Eso que a vos te hace sentir que si lo haces, el día estuvo salvado. Estás en el camino. 5 tareas ¿saben qué puede ser? Entregar 5 tarjetas, agendar 5 contactos. em, Perdón, esas 3 tareas pueden ser decir, bueno, voy a terminar el día haciendo algo, miren, sencillo. Le voy a mandar un mensaje a Carla para juntarnos a tomar un café. Voy a mandarle un audio a Karina para decirle, che, pasé por la esquina de tu casa y me acordé de vos, o voy a mandarle un reel de Instagram, ¿no? Y por ejemplo, em, voy a asegurarme de tener toda la documentación de la propiedad que acabo de tomar a la venta, por ejemplo. Aunque ya deberían tener toda la documentación del minuto uno, ¿no? Pero bueno. Pero eso no depende solo de nosotros. No, claro. Ese es el problema, que cuando depende de otro, ahí está. Sí, pero lo que ahí podría depender de vos es decir, che, Cari, ¿te acuerdas que te pedí las últimas 2 hojas de la escritura? Ahorita para recordar. 5 em, mini objetivos, 5 tareas que son así de chiquitas, pero que podríamos decir termina de cerrar el moño. Y puede ser, miren, les pongo un ejemplo. En el staff somos 5, ¿no? O 5 acá. Juan, Marcelo, Gus, Cristian y Diego, ¿no? No le digo todos los días, ¿no? Pero un día puede ser, che, voy a hacerle una pregunta a cada uno. No la misma pregunta a los 5, porque si no sería, esto de la herramienta de productividad es como tirarlo a la miércoles, ¿no? Pero che, no, ustedes no tienen que ser especialistas en derecho inmobiliario. Hago un paréntesis. Pero quizás le podés preguntar a Gus, che, Gus, ¿qué es? ¿Sabes que en una escritura vi que decía algo de geodesia? ¿Qué es geodesia? ¿Es una galletita? ¿Es como la rodesia? ¿No? Yo cuando empecé pensé que geodesia era una galletita. Porque escuchaba en la oficina hasta que dije, che, voy a preguntar. Y, y no era una galletita. A Marcelo le voy a preguntar, che, Marce, ¿cómo puedo, no sé, encontrar una herramienta nueva en Toco en el sistema? Bueno, a Juan, a Cristian, a mí, por ejemplo, ¿no? ¿Saben qué puede ser? Esas 5 tareitas chiquitas. Puede ser, che, voy a arreglar, tomar un café acá en la oficina, super low cost, con alguien del staff, con alguien del equipo. Lo voy a coordinar, por lo menos. Che, me gustaría tomar un café con vos, con alguno de los que quizás ya tienen algún tiempo recorrido para aprender, ¿sí? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Va mal el negocio? No, no va mal, no va a pasar nada. Pero es un pequeño paso extra. Em, y de esta forma es probable que te puedas evitar saturar.
no vas a meter toda la ropa en hecho un bollo la valija. Vas a tener una tarea por la cual no te deberías ir a dormir sin hacerla y no 5 tareas, porque a veces, no sé si les pasa, a mí a veces me pasa, o me pasaba antes, bastante seguido. A veces yo quería hacer, la invertía, eran 5 tareas grandes, 3 tareas intermedias y una tarea que era un detalle. Y terminar el día quizás cansado, les puede pasar malhumorado, y vieron que a veces el mal humor, lo malo es que se contagia, ¿no? Y quizás se lo contagias a la gente que querés que no tiene nada que ver con que te sientas así. Acuérdense que en el negocio este no se trata de hacer mucho, se trata de hacer más. De hecho, el principio de productividad es ese, ¿no? Es no hacer demasiado, hacer bien. Por eso estas herramientas. Em, Esta regla entonces te dice cuánto hacer por día. Vieron que cada una te va marcando algo. Qué hacer primero, cómo ocupar el tiempo, cuándo hacerlo, cómo usar la agenda. Bueno, esta te dice cuánto hacer por día. Hay una sexta herramienta que te dice qué te conviene sostener en el tiempo y tiene que ver con una matriz que es la matriz de energía y resultado. No todas las tareas rinden lo mismo. Hay tareas que van a costar más que otras, depende también del tipo de habilidad que cada uno tenga dominio, ¿no? Em, pero hay algo que es limitado en nosotros, que es el esfuerzo, la energía, ¿no? La capacidad que tenemos de mantenernos en estado de alerta o concentrados, ¿no? Em, Esto es muy personal. O sea, yo no les puedo decir a ustedes, porque ustedes tienen distintos métodos, el método que te funciona a vos quizás a vos no te funcione. Lo que sí, esta es como una invitación, es una herramienta que los invita a reflexionar, ¿no? Eh, ¿Qué me agota y qué me hace tener resultados? Muchas veces lo mismo, digamos, la misma cosa puede dejarte muy cansado, pero termina valiendo la pena, ¿sí? Por ejemplo, el cierre de una operación o el cierre cuando estás terminando de negociar, ¿no? Que tenés que llamar a uno, a otro, convencer a un cliente que te venga a aceptar. ¿Firmó, aceptó? Finalmente, perfecto. ¿No? Que se hace quizás el misterioso. Y después hay cosas que drenan, que te sacan energía, que te sacan entusiasmo, emocionalidad, que quizás no te generan resultado. Por eso, esta herramienta, al menos a mí, te muestra qué te conviene sostener en el tiempo. Quizás esto ya es de índole personal. Hay conversaciones, hay relaciones que quizás uno sostiene en el tiempo, que quizás no te generan un resultado y no tiene que ver con la facturación, ¿no? Que se entienda, por eso digo que tiene que ver con algo más personal. Em, no todas las tareas, no todos los vínculos, no todos los pensamientos rinden lo mismo. ¿Saben? Algo que te puede sacar mucha energía y traer poco resultado, por ejemplo, es cómo te conversás a vos mismo. Y es curioso porque, miren, la persona quizás más importante de tu vida debería ser vos, ¿no? La mayoría que dice, bueno, mi hijo, no sé, mi hija, mi mamá, y vos en qué posición estás. Porque si vos no estás bien, es casi imposible que puedas disfrutar a esa otra persona favorita, ¿no? Em, y en nuestro negocio, lo voy a hablar por el negocio, pero tiene que ver con la vida personal. Si vos no te conversás bien, y probablemente no, che, no, esto es muy difícil, yo no tengo contactos, no vengo del rubro, no estoy apadrinado por nadie, no me va a salir. Y no digo que únicamente por la ley de atracción y estas cuestiones, ¿no? Pero hay una realidad, en donde vos más converses sobre algo, más probabilidad hay de que eso pase, ¿no? O sea, está demostrado. Sistema reticular ascendente. Sí, no, estaba tratando de recordar el nombre. Es el ejemplo del auto rojo, ¿vieron? Te querés comprar el auto rojo y empezás a ver el auto rojo porque vos ponés la atención en lo que estás pensando, en donde haces foco. Los, i- los invito a que ustedes piensen, ¿no? En dónde se les está yendo la energía y si esa energía que se les va les trae resultado. Porque, a ver, si terminan cansados después de una negociación, bueno, estás un paso más cerca del cierre, buenísimo. No todos los días terminas agotado.
No es que este negocio es súper estresante. Después va a llegar un momento en el que el nivel de estrés o el nivel de energía drenada baja, ¿no? Pero es una invitación a que ustedes piensen a ver qué les conviene sostener en el tiempo. Si yo hace 12 años estoy haciendo llamados en frío y es difícil sostener 12 años de llamados en frío. Quiere decir que no estoy haciendo algo bien, se entiende, ¿no? Porque probablemente voy a terminar quemado con las cuerdas vocales dañadas. Así como se ordenan las prioridades o se ordenan los procesos o los tipos de tarea, también hay que ordenar la energía, ¿no? Energía, emoción, esfuerzo, ¿ok? Última herramienta, la lista de no hacer. Para mí también es una herramienta de productividad, la lista de no hacer, que básicamente te dice, bueno, qué dejar de hacer, ¿no? Em, es como el antiproductividad, si no. Si vos decís todo que sí, o haces de todo, porque surge o porque pinta, justamente las personas más productivas son las que saben decir más que no. Cuesta un Perú, em, pero bueno, ser productivo o alcanzar un determinado nivel de productividad también es saber elegir. Porque si no, espero que no les pase, si no se van a encontrar en una conversación del tipo tengo. Tengo que ir a tasar una propiedad. Tengo que llamar al cliente. Tengo que ir a la oficina porque hay una charla sobre productividad. Tengo que tener una conversación de coaching con Cristian. Tengo que pedirle a Juan los informes que me pida. ¿Se entiende? Eh, Sobre todo al principio quizás se ve más porque em, cuando la gente empieza a saber que estás en el rubro, te dice, che, ¿sabes que quiero vender un local? Buenísimo, un departamento. Dale, estoy a disposición. ¿Dónde? Virrey del Pino. Tomá. Y en el entusiasmo, no vamos a Virrey, no hay nadie acá de Virrey del Pino, ¿no? Y en el entusiasmo te vas a Virrey del Pino. A la reja. O a La Reja. Sí, terrible. En vez de delegárselo a un compañero que quizás sí puede trabajar, ¿no? De donde lo bueno de pertenecer a un equipo es que vos digamos, delegás o referís una propiedad, no te vas a ocupar de lleno, por supuesto, vas a tener una participación económica menor, pero bueno, estás atendiendo a un cliente, ¿no? Y estás desarrollando negocio, estás ganando negocio también. Em, Decirle que no también es tener el aguante o el aplomo para decirle que no a un cliente que te boludea, ¿no? Y que te dice, sí, en 30 días bajamos el precio y en 30 días no lo bajás, no te lo baja o te dice, bueno, quiero el precio que está publicado, pero libre de gastos y de honorarios de la inmobiliaria, ¿no? O el tipo que te dice, mira, se lo voy a dar a 2 inmobiliarias más y ya digamos, unilateralmente violando un acuerdo que tenía con vos. Decirle, digamos, la lista de no hacer también un impulso. Los clientes ananá, claro, tal cual. Para los que no saben, di una charla en Córdoba sobre 2 tipos de clientes, el naranja y el ananá. Los clientes del tipo naranja son clientes que se puede aprovechar todo. Yo te sigo, así que sí. La naranja vos te sirve para hacer jugo, para la ensalada de fruta, y la cáscara de naranja te sirve para hacer un Budín. budín. Ah, vos estuviste en Córdoba. Sí, sí. Y hasta tiene semillas, y la semilla te trae más naranja. Y el cliente ananá es el cliente difícil de agarrar, ¿no? Que te pincha, que es incómodo, que quizás lo pones en una bolsa y te rompe la bolsa, ¿no? A veces soltamos clientes naranja por un cliente ananá del cual no se puede aprovechar todo. Entonces se pierde negocio. ¿Se pierde negocio qué es? Perdés, perdés vos emocionalidad, perdés recursos, porque te vas a la reja. Em, Pongo este ejemplo y ya terminamos. Cuando yo empecé, lo tengo re presente. Tomé una propiedad en Lanús a la venta y tenía una propiedad también en Pilar. Sí, sí, sí. Y un día tenía 2 muestreos. En Pilar a las 11 y a las 2:30 en Lanús. Me recuerdo. Una casita en la esquina de Salta. Salta era la calle de Lanús.
y en Pilar, en Fátima. Fátima es una localidad de Pilar en el fondo. El diablo no entra ahí, dicen, porque le da miedo. Estoy yendo a Pilar y llego 5 o 10 minutos antes y me clava la persona. Me dice, estoy demorado, media hora después de, de las 11, que era el horario. Me dice, no, che, al final no voy a llegar, o sea, esos 5 minutos de un verso. Ok, bueno, 11:30 eran. Me voy a Lanús, tranquilo, así llego con tiempo. Me fui a Lanús y me plantaron también. Esto, ¿sabes qué? Era un bollito y, ¿no? Em, no estoy coartando que ustedes pueden elegir, ¿no? De hecho, al menos siempre que me pregunten algo, yo les voy a decir, yo si fuese vos haría tal cosa. Creo que ayer te hice esa expresión. Yo si fuese vos haría tal cosa. Casi no hay. Ustedes saben, en TGR no tenemos limitaciones, digamos, salvo que haya alguna cuestión técnica que nos involucre a nosotros, ¿no? Em, yo si fuese vos, se la referiría de lleno la propiedad de la reja. Yo si fuese vos, atendería a ese cliente en Canning, pero lo referiría. Yo si fuese vos, ese cliente que es medio conflictivo, le diría que no. Perdón, Diego, cuando referís, ¿qué es Sí. lo que haces? Cuando referís, me refiero a esto. Imagínate, vos estás en Lanús o en Lomas. En Lanús. En Lanús. Em, yo vivo en San Miguel. Tengo un cliente que tiene una propiedad para vender en Lanús o en la periferia de Lanús, en una zona en la que yo digo, che, Cari, vos trabajás esta zona, sí, ok, yo te la refiero a vos, o sea, el cliente, hacemos una reunión los tres, te lo presento y le digo a Cacho, Cacho, Karina es la especialista en la zona, yo voy a estar monitoreando, voy a estar acompañando a Karina, pero la que va a estar en el campo va a ser Karina. Por supuesto, vos a mí me podés preguntar lo que sea, pero con Karina vas a tener el contacto diario. Con Karina va a coordinar las visitas, Karina te va a pasar el reporte. A eso me refiero con referir. Internamente vamos a hacer algún tipo de arreglo, ¿me entendés? Por ese referido, que eso lo arreglan entre los brokers, digamos, nosotros no intervenimos, lo único que pedimos es lo que arreglen, mándenlo por mail, así estamos al tanto, porque el día de mañana se vende esa propiedad y Karina dijo, no, yo te daba tanto y Laura o yo entendí, no, yo pensé que era tanto por ciento y después es un problema. Y el que desempata somos nosotros y nos pone en una posición incómoda. A eso me refiero con referir. Básicamente hay dos tipos de referido. Te paso el contacto, le digo a Cacho, Cacho te va a llamar Karina, es una genia, laburamos juntos, es una compañera, es la misma inmobiliaria. Listo, Cari, tuyo. Y el otro tipo de referido es, por ejemplo, eh, Cari, vamos, vos representás al comprador, o sea, vos coordinás las visitas, yo me encargo de tomar la propiedad a la venta, y una vez que la tengo tomada a la venta, a Cacho le digo, bueno, Cacho, mira, Karina es la que va a mostrar. Entonces, el propietario habla conmigo y vos hablas con el posible comprador que quiera hacer una oferta. ¿Me entendés? Ahí el nivel de involucramiento bueno, me pongo yo, ponele el aura que tiene el propietario, el nivel de tareas va a ser mayor. Entonces ahí es un 50 y 50 el trabajo. Entonces de esa forma se debería liquidar, ¿entendés? Sí. El 50% que es del broker sería 25-25. ¿Por qué? Porque las dos se suponen que hacen la misma cantidad de trabajo. Distinto es si Laura te dice, che, toma, llámalo a Cacho y se arregla, no sé, 70-30, 80-20, lo que arreglen. Entonces delegar, Exacto. claro, y como lo conseguiste, perfecto. Hablando de eso, tengo una en la liceo. No, cuéntala tú. Em, Así que bueno, cerrando esto, ser productivo también es saber decir que no. Nos fuimos un poco por las ramas por el caso puntual, pero si vas a tener un cliente que quiere vender en Pilar y no hay nadie del equipo que trabaje en Pilar, paréntesis, hay gente que trabaja en Pilar, ¿no? Pero bueno, decí que no. O sea, perdón, decí que no, no, no lo elegí, no te vas a involucrar. Tenemos un colega seguro en Pilar que lo puede trabajar, que quizás no es de TGR, pero que trabaja con los mismos valores que nosotros, ¿se entiende? Y no te involucras en algo que te va a terminar generando más pérdidas que ganancias, ¿se entiende? ¿Preguntas? Sobre las 5, 135. Sí, ¿Se puede invertir, por ejemplo, en vez de hacer primero la tarea grande,
hacer estos 5 tokens, después los 3 y dejar la tarea grande, o me tengo que sacar esa tarea importante? No importa el orden en que lo hagas. Lo que voy es esto, vos deberías tener, deberías, si querés, ¿no? O sea, deberías tener bien en claro qué cosa no podés hacer, no, qué cosa no podés dejar de hacer. O sea, no te puedes ir a dormir a la noche sin haber hecho eso. Deberías tener en claro qué 3 tareas de quizás de menor impacto, ¿no? Las cuales podrías pasar para mañana, pero sería deseable que las hagas. Y 5 tareas o tareitas que si no las haces, digamos, en el corto plazo no va a generar un impacto negativo en tu negocio, ¿entendés? Pero, digamos, Pero van a sumar. es poco probable que, digamos, tu día se base solamente en una tarea, ¿me entendés? De hecho, sacarse encima de esa tarea grande a vos te da mayor espalda emocional para dedicarte de lo chiquito, ¿me entendés? Sí, sí. Pero a veces puede pasar que no me puedo ir a dormir sin hablar con Sebastián para bajar el precio del inmueble. Ese puede ser una tarea em, grande. Y quizás con Sebastián me voy a tomar un café a las 4 de la tarde. Y no voy a estar papando moja hasta las 4 de la tarde. ¿Entendés? Entonces vos tenés otras 3 tareas menores que pueden ser, por ejemplo, hablar con ella, coordinar un día para reunirse con otras 3 propietarias para bajar el precio, por decir algo, ¿no? O para renovar una autorización. Y otras 5 tareitas operativas. Entonces vos hasta las 4 de la tarde, bueno, te sacaste, no sé si lo grueso, te sacaste lo menor. ¿Entendés? Hay un libro que se llama Tráguese el sapo. No sé si lo leyeron o si es un nombre bastante interesante. Y en ese libro básicamente sugiere que lo más pesado o lo que menos agrado te genera, lo puedas hacer al principio del día, cuando es posible, porque también y ahí habla de 2 o 3 experimentos científicos, ¿no? Dice, no habla que el ser humano tiene una mayor soltura durante el día cuando se saca lo feo. A veces lo feo es hablar con un propietario sobre o tener una conversación difícil. Encuentro de mañana con Cristian, conversaciones difíciles. A veces puede ser devolver una propiedad, ¿sí? A veces em, puede ser una negociación. Incluso a veces lo más difícil quizás es tener una conversación entre nosotros, ¿no? Decir, che, mira, me parece que me equivoqué. Lo bueno en esa instancia es que saben que no hay nada que no nos puedan decir a nosotros, ¿no? Bueno, ¿listo? Listo. Bueno, muchas gracias.